Eh, bueno, la primera parte de este auxiliar va a ser solamente una respuesta a la duda que había dejado sobre equilibrios de Natch. Bueno, recordando un poco los jugadores que era un equilibrio en el juego, eh, es es la elección de la mejor estrategia de acuerdo a la elección de los demás, ¿ya? Cuando yo encuentro un conjunto de acciones que cumple esta característica, ¿ya? O sea, que no existe ninguna acción que yo pueda realizar tomando en cuenta la acción de los demás que pueda mejorar mi utilidad, entonces me voy a encontrar con un equilibrio de Natch, ¿ya? Ahí recordando un poco lo que era un equilibrio de Natch, tenemos el caso de los prisioneros, ¿ya? Que se confesaba que lo vimos en la auxiliar anterior, pero aquí dicho o había expuesto la pregunta de como que siempre existirá algún equilibrio de Natch. La respuesta es que siempre va a existir al menos un equilibrio de Natch, ¿ya? Pero esto es sobre juegos con características muy particulares, ¿ya? De hecho, Natch, su aporte doctoral fue lograr demostrar esto para una cierta cantidad de juegos. De hecho, como que si veían las definiciones como para juegos rectangulares, que son como conceptos matemáticos que no es necesario que lo exploren ya para entenderlo. Sí, les puede servir entender cuáles son las condiciones que se tienen que cumplir para que este equilibrio de match siempre aparezca, ¿ya? Entonces, entre las condiciones está que todos los jugadores buscan maximizar su pago, esperado de acuerdo a los pagos que describen el juego, ¿ya? Eh, la primera condición, ¿ya? En caso de que tiene que ver con la racionalidad un poco de de la elección de los jugadores, ¿ya? La segunda es si los jugadores ejecutan sus estrategias sin errores, o sea, que son capaces de ejecutar su estrategia, que los jugadores tienen inteligencia suficiente para deducir sus propios equilibrios y los de los demás, ¿ya? Y que existe un conocimiento común tanto de las reglas como de los supuestos de racionalidad, ¿ya? Em, y bueno, hay juegos en donde los distintos características de los juegos imposibilitan alguna de los cumplimientos de estas condiciones, por lo tanto, ahí nos encontraríamos con que puede que no exista un equilibrio en Natch. Hay juegos, por ejemplo, el ajedrez, los juegos del cachipún, ¿ya? No poseen equilibrio de Natch porque incumplen alguna de estas características. Estas no son todas, pero sí son las que consideré que podrían ser un poco interesantes, ¿ya? Bueno, aquí la imagen de Natch con el premio Nobel, oh, se tapó. Y recomendadísima esta película, Una mente brillante, que trata sobre la vida de John Natch. Bueno, en verdad es un libro inspirado en su vida, pero cumple el objetivo. Ya. Y bueno, con respecto a la segunda pregunta que le había dejado eh, para que ustedes pudieran investigarlo, es sobre si puede existir más de un equilibrio de Natch. ¿Ya? La respuesta es sí. Sí pueden existir múltiples equilibrios de Natch, ¿ya? Porque, según la definición del equilibrio de Natch, hay un equilibrio de Natch cuando ninguno de los jugadores tiene incentivos para alejarse de su estrategia actual, ¿ya? Aquí tenemos como, por ejemplo, les dejé un ejemplito pequeño, ¿ya? En este juego hay dos jugadores, A y B. La persona A decide entre la estrategia arriba o la estrategia abajo. El jugador B elige entre la estrategia izquierda o derecha, ¿ya? Y la matriz de pago es la siguiente, ¿ya? En este juego, si se dan cuenta, la solución siempre va a ser 2.1, ¿ya? O sea, la estrategia abajo izquierda. Porque lo mejor para el jugador A es elegir abajo y para el jugador B la solución siempre va a ser elegir izquierda, ¿ya? La solución del juego es sencilla porque existen unas estrategias dominantes, ¿ya? Que lo que significa que cada jugador tiene una estrategia óptima, independiente de lo que haga el otro jugador, ¿ya? Pero si cambiamos un poco la matriz de pago de este juego, ¿ya?
Por ejemplo, tomamos esta matriz de pago. Gabriel, una preguntita. Sí, dime. Que como que no cacho cómo hacen el análisis para decir, onda, que abajo a la izquierda es la mejor. Ya, perfecto. Lo podemos hacer juntos. ¿Ok? Aquí en esta matriz de pagos, los números de la izquierda representan la utilidad del jugador A y la utilidad y la parte derecha de esta terna de números, la utilidad del jugador B. ¿Ya? Entonces, analicemos, tratemos de hacerlo juntos para que podáis entender o se pueda entender mejor. ¿Ya? Tú eres el jugador A, yo soy el jugador B. ¿Ya? Lucas, ¿cierto? Sí, Lucas. Ya. ¿Qué pasa si yo como jugador B tomo la, mm, la opción de jugar izquierda? ¿Ya? Tú como jugadora, ¿te conviene jugar arriba o jugar abajo? Jugar abajo, ¿no? Ya, perfecto. Ok, ahí tenía una estrategia en donde en caso de que yo elija izquierda, tú salgas beneficiado. Ahora, ¿qué pasa si yo elijo derecha? ¿Qué te conviene a ti? ¿Jugar arriba o jugar abajo? Jugar arriba. Acuérdate que las utilidades son de Ah, la izquierda. ya, perdón. Perdón, me confundí, pensé que estaba mirando el Sí, segundo número. no, Abajo, tranquilo. ¿no? Abajo, exactamente. Perfecto. Entonces, a ti como jugador, tu estrategia en caso de que yo juegue lo que juegue, va a ser abajo. ¿Ya? Si yo juego izquierdo, si yo juego derecha, lo mejor para ti es jugar abajo. ¿Ya? Ahora Ya. demos vuelta la opción. ¿Qué pasa si yo como jugador, yo era jugador B, ¿cierto? Sí. Yo como jugador B, estoy tratando de hacer una estrategia para ganar eh, En base a lo mientras mío, ¿no? mientras tú estás Ah, jugando. Claro. Entonces, yo me tengo que poner en el caso. ¿Qué pasa si tú, Luca, juegas arriba? ¿Dónde me conviene más jugar? ¿Izquierda o derecha? Izquierda, porque gano mucho más. Dos es mayor que uno, entonces izquierda. ¿Qué pasa si tú juegas abajo? ¿Ya? Si tú juegas abajo, yo gano uno en izquierda y cero en derecha, por lo tanto también me conviene jugar izquierda. Entonces, en ese caso, si te das cuenta, justamente esta opción era la misma que tú tenías en consideración para poder ganar más, teniendo en cuenta mi jugada. Entonces, si tu opción es la mejor, teniendo en cuenta mi jugada, y mi opción también es esta, teniendo en cuenta tu jugada, entonces nos encontramos con un equilibrio de Natch, puesto que ninguna estrategia o ninguno de los dos va a tener incentivo de elegir otra estrategia, porque si elegimos otra estrategia vamos a perder eh, ganancia. ¿Sí? perfecto. Esto igual es como jugando a riesgo cero, ¿no? O sea, como tomando en cuenta todas las decisiones del otro jugador. Claro, claro, sí, las complejidades de estos juegos, igual este juego es solamente como para que se entienda el concepto de equilibrio de Nash, pero después ya se puede explorar el equilibrio de Nash o los juegos bayesianos en donde no existe una cierta aleatoriedad de las decisiones eh, que puedan tomar el otro, incluso la estrategia, estas son estrategias puras, o sea, solamente puedo tomar o esta, pero de hecho las estrategias mixtas son donde siempre se va a cumplir que hay un equilibrio de Nash, en donde existe de mi decisión, no es que decida izquierda o derecha, sino puedo elegir con cierta probabilidad izquierda y con otra cierta probabilidad derecha. ¿Sí? Buena, bacán. Entonces hay ciertas complejidades que se pueden expandir de este juego, pero solamente para el curso se pueden tomar en cuenta como lo más sencillito de teoría de juegos. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Perfecto. No, gracias a ti por la pregunta. Ok, entonces pasamos a esta otra matriz de juego, ¿ya? Analicemos ahora qué pasa con los equilibrios de Nash, ¿ya? Si se dan cuenta, aquí hay una modificación, ahora esto es simétrico, ¿ya? Esta matriz de pago es simétrica. Entonces, en esta matriz de pago, la solución abajo derecha también es es un equilibrio de Nash, ¿ya? Tanto como la solución arriba izquierda, ¿ya? Arriba izquierda y abajo derecha son dos equilibrios de Nash. ¿Por qué? Porque estando aquí en esta opción, para el jugador B no tiene incentivos para moverse a jugar derecha, ¿ya? Ni el jugador A tiene incentivos para jugar abajo.
porque en ambos pierden, eh, en ambos pierden ganancia. Y también pasa lo mismo para la opción abajo derecha, ¿ya? También si alguno de los dos jugadores elige otra estrategia, va a obtener una pérdida de su ganancia. Por lo tanto, si ambos jugadores juegan a esto o juegan a esto, no van a tener ningún incentivo para modificar su estrategia, ¿ya? Entonces, en este juego, tan sencillito como este, se pueden encontrar dos equilibrios de Natch, ¿ya? Ahora bien, esto se puede dar, obviamente, cuando ya se complejizan los juegos, esto se puede dar a nivel de mercados de juego, de los modelos de mercados que se pueden modelar como teoría de juegos y se pueden encontrar más de un equilibrio de Natch. Y lo necesario o lo que hace un buen planificador de mercado es escoger o, o incentivar un equilibrio de Natch en particular, ¿ya? Que pueda servir para las distintas em, enfoques que posea el diseñador de mercado, por ejemplo, no sé, algún enfoque ambiental, algún enfoque de, de beneficio social, ya que se pueda tener. Aquí tenemos dos equilibrios de Natch, o sea, pueden existir más de un equilibrio de Natch, y ahí ya va a depender de otras aristas, cuál equilibrio de Natch elegir o incentivar en el mercado, ¿ya? Ya como anécdota, existen juegos que no existen equilibrios de Natch, ¿ya? Puesto que, como yo les decía, es necesario que existan es necesario que existan ciertas reglas, ¿ya? De tal forma que la demostración que hizo John Natch de que siempre exista un equilibrio de Natch em, se cumpla, ¿ya? Entonces, la demostración requiere que existan estrategias mixtas para que siempre exista un equilibrio de Natch, además de que sean juegos finitos, ¿ya? Entre otras cosas. Entonces, por ejemplo, ya las estrategias mixtas, como les decía, ya no son estrategias puras, ¿ya? Y comienzan a depender de elecciones con cálculo probabilístico, ¿ya? Eso, no, era cortito nomás y ahora los dejo con Ignacio, ¿ya? Muchas gracias, Gabo. No sé si quedó alguna duda de esto, o si no pasamos al tiro mientras coloco la presentación. No, por mi parte no. Buenísimo. Ya, ¿dónde está esto? Acá. Ya. Se está viendo, ¿cierto? Sí, sí. Sí, sí, sí. Ya, súper. Entonces, bueno, en este auxiliar vamos a ver un poco sobre tarificación de la transmisión. Y digo un poco porque es probable que sigamos la siguiente clase. Eh, bueno, mencionar que igual esta auxiliar está preparada por la Vale, así que, por Valentina, así que en realidad todos los créditos para ella. Ok, entonces vimos los equilibrios de Natch. Vamos a ver un poco ahora sobre tarificación de la transmisión. Bueno, hacer un breve repaso como una vista general de qué cosas incluye la tarificación. Esto ya cambiándonos radicalmente de lo que presentó Gabo recién de teorías de juego, ahora vemos ya una aplicación más, entre comillas, aplicada a la vida real sobre cómo tenemos que pagar los sistemas de transmisión, ¿ya? Entonces, aquí nos enfrentamos básicamente sabemos que los generadores, por un lado, eh, están en cada momento del sistema inyectando energía, y por otro lado los consumos están retirando energía en otros puntos del sistema, dependiendo de los modelos de pago que se hagan en los distintos tipos de mercados. Como ya han podido ver en cierta parte del curso, hay distintos esquemas de precios, ya sea con ofertas, con costos, o algunos otros mecanismos detrás, contratos bilaterales, etcétera, ¿ya? Sin embargo, la pregunta es, ¿qué hacemos con la transmisión? Porque nos preocupamos de los generadores, es decir, de los que inyectan la energía, y también de los consumos, de los que retienen la energía, pero ¿cómo transportamos eso? ¿Ya? Entonces,
la pregunta es como bien abierta porque alguien tiene que pagarlo, ¿ya? Entonces, la idea es que en esta auxiliar repasemos un poco cómo se hace ese proceso o cuáles son, entre comillas, las formas de hacerlo. Entonces, en esta primera parte están resumidos los principios que se deben cumplir para realizar esta tarificación de la transmisión, ¿ya? En principio, y lo más importante es cubrir los costos, ¿ya? Es decir, que cualquier esquema de pago de los servicios, perdón, de la transmisión tiene que ser suficientemente tal para cubrir los costos de esa infraestructura, ¿ya? Y además, obviamente, dentro de esos costos de infraestructura eh, hay asociado una rentabilidad, ¿no es cierto?, a la inversión, etcétera, que eso, bueno, es toda es otra área, pero en el fondo es cubrir unos costos de instalar una cierta línea, ¿ya? Ojo que cuando hablamos de línea también hay varias cosas también que son relacionadas o sea, cuando hablamos de transmisión, no solamente son líneas, ya también son equipos de compensación, todas las torres de alta tensión, etcétera. Hay harto equipamiento detrás, no solamente el conductor, ya, desde que también eso es bien importante entenderlo, ya. Es como todo lo que nos sirve para transportar energía. Ok, entonces lo primero es, esta parte es como bien de materia, así que es más bien conceptual, ¿ya? Al final hay unos ejercicios, así que ya vamos a llegar a eso. Lo siguiente es generar señales eficientes. Eh, Obviamente la idea es que en el corto plazo queremos tratar de aprovechar lo mejor posible la infraestructura de transmisión y utilizarla de manera eficiente, utilizarla con, por ejemplo, no sobreinstalar líneas de transmisión. Eso puede hacer que sea un sistema muy caro y que en realidad no esté utilizando toda la capacidad instalada y esté pagando precios muy altos por eso. O al contrario, que no quedarme, entre comillas, sin capacidad de transmisión para abastecer la demanda. Entonces tiene que haber ahí una señal eficiente para que hayan efectivamente inversiones en el corto, perdón, haya un uso eficiente en el corto plazo y hayan además eh, inversiones en el largo plazo. Además, hay un tema de trato no discriminatorio, es decir, que todos los agentes pueden hacer uso del sistema de transmisión sin tener que necesariamente dejar a alguien fuera de esa posibilidad de usar ese sistema. Por ejemplo, antiguamente había unos sistemas de transmisión que eran dedicados, ¿ya? Hoy en día son adicionales, o era al revés. La cosa es que eran sistemas que se instalaban por parte de ciertos generadores o ciertas empresas consumidores, algunas mineras, por ejemplo, que eran básicamente líneas privadas, ya que solamente la persona que instalaba esa línea de transmisión tenía posibilidad de usarla, ¿ya? Eso se cambió, ahora se permite que bajo ciertas, obviamente, estudios y cosas, eh, se puede hacer uso de esa capacidad eh, y por lo tanto la idea es tratar de que todos los agentes puedan hacer uso de esa infraestructura existente. Además, transparencia, es decir, que eh, los métodos de cálculo de los sistemas de pago sean efectivamente conocidos por todos y reproducibles también. Factibilidad de implementación, eso tiene que ver mucho con la factibilidad de implementación de este sistema, que no sea tan complejo, es decir, que sea fácilmente reproducible. Estabilidad de precio, es decir, que eh, los precios que se estimen para los pagos de la transmisión sean más o menos conocidos y no varíen tanto en el tiempo, ¿ya? Eso garantiza, ¿no es cierto?, una cierta estabilidad e incentivo a las inversiones que ven recuperadas sus capitales en ese horizonte de tiempo. Y si fuera al revés, si fuera un mecanismo muy inestable, probablemente abandonarían el negocio o simplemente no instalarían las líneas de transmisión, ¿ya? Y también implementable políticamente, esto casi que no lo tengo que explicar, todos los países, ¿no es cierto?, instalan estos sistemas de transmisión también muy motivados por la política y es un terreno un poquito oscuro, así que, pero sencillamente es que esto todo tiene que ver con la autoridad regulatoria. Ustedes conocen que el sistema de la electricidad es un servicio básico y por lo tanto tiene mucho que ver con la política, ¿no? Hay otros elementos de clasificación, o sea, estos son como los principios y los elementos de clasificación
De esto lo podemos descomponer en acceso a la red, o sea, qué tipo básicamente de tarifa, o cómo estamos, entre comillas, quién está pagando este tipo de acceso, ¿ya? O quién está pagando esta tarifa. De esto hay como hay cuatro enfoques, ¿no es cierto?, de punto retiro de inyección y punto a punto. Básicamente es quién se hace cargo de este pago, ¿ya? O sea, si lo hacen los retiros, si lo hace la inyección, si hay un esquema combinado entre ambos, o si hay una suerte de mix, pero que es por cada par de nodos, una cosa así, ¿ya? Además, ¿cómo podemos separar esto en componentes? Como ustedes ya se habrán dado cuenta en algunos casos, hay muchas veces que existen congestiones, por ejemplo, ¿ya? Y esto da lugar a producir desbalance de costo en el sistema, ¿ya? Y también otra forma de separarlos, por ejemplo, relacionándolo con niveles de tensión, es decir, por ejemplo, los sistemas de 500 kV tienen este sistema de pago o tienen estos costos distintos a estos otros sistemas de 220 y distintos a estos otros sistemas de 110, etc. Se puede dividir en niveles de tensión asociándolo, ya que cada nivel de tensión tiene distintos costos. Ahí ustedes conocen que hay, a medida que aumenta el nivel de tensión, aumentan los costos debido a la infraestructura que necesito mayor nivel de aislación, materiales más robustos, etc. ¿Ya? Y también lo mismo puedo hacer con la tarifa, es decir, en este caso puedo relacionarlo, por ejemplo, con lo que conversábamos hace un rato. O sea, no solamente están las líneas de transmisión, también hay usos de componentes que son adicionales a las líneas de transmisión, como estos sistemas de inyección de reactivos que me permiten tener en el fondo el sistema eléctrico en un punto estable para enviar la energía, ¿ya? Y para operar en realidad. O sea, manteniendo los niveles de tensión, quizás la frecuencia, etc. ¿Ya? También están, por ese lado se relaciona mucho los servicios complementarios, así que en ese sentido también se puede hacer una descomposición en qué parte del sistema estoy pagando, ¿ya? Si estoy pagando líneas de transmisión, si estoy pagando servicios complementarios, o estoy pagando equipos reactivos, etc. Y otro punto relacionado son el principio de uso de la red. En este caso, ¿de qué forma eh, voy a estar dividiendo los pagos que hago, ¿ya? O más que dividiendo, en realidad es cómo voy a estar calculando estos pagos, ¿ya? Entonces, hay, por ejemplo, el primer enfoque es con tarificación marginalista, es decir, que básicamente son los costos marginales, ahí existen costos marginales de corto y largo plazo. Obviamente hay distintos procedimientos para calcular cada uno, pero básicamente es todos estos ingresos marginalistas que se obtienen relacionados con la diferencia de costos marginales entre ciertos nodos, y eso da lugar a un pago, ¿ya? Como vamos a ver más adelante, o quizás ya ustedes han escuchado, pero esa diferencia de costos marginales entre dos barras, que en realidad es debido a las pérdidas, entre otros, ¿ya? Pero principalmente las pérdidas, da lugar a un peaje, ¿ya? Un peaje que normalmente, y en Chile hace algunos años, representaba entre el 15% más o menos del pago total o del costo total del sistema de transmisión, ¿ya? Por lo tanto, la diferencia que se obtiene, ¿ya? O sea, el 100% menos ese 15%, eso debe ser pagado de otra forma, ¿ya? Y en cierta medida esas formas son lo que estamos atacando acá, ¿ya? ¿Cómo pagamos esa diferencia? Que se tiene que hacer con mecanismos adicionales, es decir, el sistema eléctrico puramente tal no cubre los costos de esa infraestructura de transmisión. Entonces, un enfoque, como mencionamos recién, es la teoría marginalista, basado en costos marginales. Otro puede ser basados en identificación de flujos y propiedades eléctricas. Por ejemplo, como lo vamos a ver un poquito más adelante, o al menos lo vamos a alcanzar a mencionar, hay unos
básicamente unos factores de sensibilidad que se hacen para obtener cuánto es, en el fondo, el uso que hace un generador o una carga del sistema de transmisión, ¿ya? Y eso se basa en propiedades eléctricas, o sea, hacer una perturbación en la red, calcular unos diferenciales, y con esos diferenciales que se transforman en factores, finalmente puedo obtener cuál es el uso proporcional de un determinado generador o carga en la red y cuánto debiera pagar por todo el costo, ¿ya? Eso se prorratea y finalmente se obtiene como un pago. Otra forma es identificarlo con propiedades, con flujos también, y propiedades no eléctricas, por ejemplo, análisis topológico, gráfico, teoría de grafos, perdón, etcétera, ¿ya? Básicamente no está basado en leyes eléctricas como ley de Kirchhoff, cosas así, sino que está basado por ejemplo, en teoría de grafos, que en el fondo cuánto es como la distancia de un nodo al otro nodo, y son más cosas relacionadas con matemática más que, perdón, con propiedades de grafos más que con propiedades eléctricas. Y también el último, o el penúltimo, es el de tipo estampillado, que es el que está actualmente en Chile, o sea, entró en vigencia hace algunos años solamente, y que tiene que ver con, está basado en costos medios, ¿ya? En este caso, por ejemplo, en Chile lo que se hace es que se obtiene mediante una prorrata del consumo que hace una determinada zona respecto al total del consumo, ¿ya? Y básicamente es decir cuánto estoy, en el caso de las cargas, eso es en el caso de las cargas, cuánto está ocupando el sistema de transmisión una determinada carga respecto a la demanda total, ¿ya? De cierta forma es que la carga está exigiendo un uso de sistema de transmisión debido a que tiene que transportar energía desde otras zonas, y eso finalmente se convierte en un uso del sistema, y por lo tanto la carga es la que tiene que pagar, ¿ya? Hay otro enfoque también con estampillado, donde el generador es el que tiene que pagar, ¿ya? Y en ese caso es porque el generador está haciendo un uso del sistema de transmisión para transportar energía hacia la demanda. Y en ese caso es similar, o sea, es cuánta potencia está inyectando el generador por la potencia total o la demanda total, y hay una prorrata y eso después se convierte en un pago. El último enfoque identificado es con los beneficios de los agentes por el uso. Ya en este caso está, por ejemplo, lo mismo que explicó el Gabo hace un rato, hay aplicaciones de teoría de juegos, por tarificación según Ramsey, que básicamente están basados en los beneficios que obtiene un agente respecto a los demás agentes del sistema, ¿ya? En particular, nosotros nos vamos a enfocar en estas dos, o sea, en la del estampillado y la de propiedad y flujo y propiedad eléctrica, perdón, flujo y propiedad eléctrica. Entonces, bueno, esto es un poco lo que ya acabo de conversar. Los principios que debemos cumplir: cobertura de costo, es decir, que los sistemas de tarificación tienen que estar orientados a cubrir los costos de inversión, operación y mantenimiento, incluyendo una tasa de rentabilidad razonable. Aquí hay toda una discusión. Hace un tiempo, no sé si ustedes habrán escuchado, pero había una tasa de inversión asegurada, después eso se modificó, se disminuyó. En el caso de la distribución también eso se modificó y es bastante baja, porque tienden a hacer los sistemas, entre comillas, más baratos o incentivar la competencia en algunos casos. También generar señales eficientes, o sea, generar incentivos para la expansión y la eficiencia de costo, ¿ya? Largo y corto plazo. Trato no discriminatorio, también lo conversamos, ¿ya? Es decir, que asegure que está disponible el sistema de transmisión para todos los agentes. Principios que deben cumplir: transparencia, es decir, que los procedimientos sean reproducibles por los agentes, es decir, que yo como generador, y si me dicen que tengo que participar del pago de la transmisión, tengo que ser capaz de entender la metodología y de calcular cuáles van a ser mis pagos, ¿ya? Antiguamente, o sea, el esquema de tarificación, habían unos sistemas que eran bastante complejos, ¿ya? Y eso a veces producía
cierta barrera de ingreso hacia modificaciones o producía muchas discusiones. ¿Ya? Entonces, por eso se tiende de repente a elegir cosas que a lo mejor no son tan eléctricas, pero permiten entender de manera sencilla los procedimientos. También la factibilidad de implementación, relacionada mucho con lo de arriba, estabilidad de precio, es decir, que evitar cambios repentinos y que yo como inversionista en transmisión tenga incentivos para entrar en este mercado así de la transmisión, ¿ya? O en este negocio de la transmisión. Y implementable políticamente también lo conversamos. Bien, esta es la misma lámina. También elementos básicos de la tarificación. Bueno, aquí hablamos un poco más en detalle de eso. La idea es que cuando hablamos de acceso a la red, esto es definir qué agentes del sistema y en qué forma son responsables de hacer estos pagos por el uso de la red, ¿ya? Entonces, el primero es, por ejemplo, tarificación por retiro, ¿ya? O también llamado punto de retiro, donde básicamente son los consumos los que hacen los pagos, ¿ya? Se definen en función del punto de conexión de los retiros de energía y exclusivamente en función de los consumos, ¿ya? Independiente de la localización del suministrador. Hay otro que en el fondo es como el antónimo, por decirlo de alguna manera, que es la tarifa por inyección, es decir, que esto se hace exclusivamente por los generadores. Otro de retiro e inyección o retiro-inyección, que consideran un pago conjunto entre los dos, o sea, hay una parte que la paga la inyección, otra parte que la paga el retiro, es decir, una combinación de las estrategias anteriores. Y una tarifa de punto a punto que en este caso, como les comentaba, en algún momento es según las transacciones de los agentes. Es decir, consideramos la inyección y retiro simultáneo de energía en ciertos puntos específicos o ciertos nodos estratégicos del sistema. Bien, entonces, esta es la parte relacionada con la tarificación, con las componentes de costo. Como les mencionaba, podemos dividir los costos en niveles de tensión o capas de la red, ¿ya? O también áreas eléctricas, ¿ya? Antiguamente, yo creo que les conversó el profesor, había una área eléctrica del sistema que era como el centro de carga, ¿ya? Y eso era una definición que se hacía, y decían, ok, hasta esta barra o toda esta porción del sistema es el centro de carga y todo el resto es exportador de energía desde su punto de inyección hacia esta área eléctrica que es el centro, ¿ya? Eso generaba unos ciertos pagos, ¿ya? Pero también habían obviamente discrepancias porque no siempre existía ese comportamiento, ¿ya? Que de alguna forma era como asumir que toda la energía era consumida por ese centro de carga, ¿ya? También la división de componentes de la tarifa asociadas a los costos, ¿ya? Es decir, la infraestructura y los servicios de red, y acceso. ¿Ya? Eso también se puede relacionar con los cargos fijos y también cargos variables relacionados al acceso y al uso del servicio. Esto, como les comenté, ya es en la última parte, es con los principios de uso de la red. En el fondo, cómo podemos identificar el uso que hace un agente de un componente de costo, ¿ya? Entonces, tenemos, a veces esto se confunde con la metodología, ¿ya? Pero esto es específicamente atacando, una vez que nosotros ya tengamos identificado una componente de costo y tengamos identificado una componente de tarifa, es que aplicamos este principio de uso, ¿ya? Y básicamente es identificar cuánto es el uso que hace cada agente del sistema de transmisión. Entonces, como les comentaba, la tarificación marginalista, aquí, tiene que ver con costos marginales, los relacionados con flujos y propiedades eléctricas, están basados en estudios de flujo de potencia o análisis de sensibilidad, que es algo que lo vamos a ver dentro de poco, pero son estos factores generalizados de distribución o de generación, que se basan en hacer un análisis de
cuánto es el uso que hace, por ejemplo, en el caso de los factores de generación, cuánto es el uso que hace ese generador para inyectar un delta o una cantidad marginal debido a un aumento de consumo en una barra del sistema. ¿Ya? Entonces, eso me da una medida esa en el fondo derivada, me dice cuánto es el uso que hace un generador de una parte del sistema de transmisión. Y eso está basado en propiedades eléctricas, o sea, se hacen con leyes de Ohm, ¿no es cierto? Algunas simplificadas, obviamente, pero se obtiene una expresión. En el caso de la siguiente, que es de flujo y propiedades no eléctricas, como les comentaba, se hace un análisis topológico, teoría de grafo, simplemente es ver la conectividad entre ciertos puntos, pero no hay un análisis eléctrico. ¿Ya? Eso puede ser positivo también, o sea, recordemos que esto tiene que ser reproducible, fácilmente entendible para todos los agentes, etc. Así que a veces una teoría quizás más simplificada puede ser mejor, a pesar de que quizás no represente efectivamente la realidad o no represente fielmente la realidad, así como súper precisamente, pero sí un comportamiento aproximado, ¿ya? Y eso puede ser aceptable bajo ciertas condiciones. Está el método estampillado, donde estamos identificando el uso basado en costos medios, y en este caso podemos, por ejemplo, basarlo en medidas independientes como potencia firme, consumo máximo, etc. ¿Ya? Esto es básicamente una prorrata en el caso, por ejemplo, de la generación, cuál es la inyección de un generador basado en, por ejemplo, el consumo máximo, ¿ya? O la potencia firme. ¿Ya? Entonces, de cierta forma, esta es como la más simple en realidad de las que hemos visto, porque simplemente es tomar la generación y dividirla por un factor, ¿ya? Por un factor que representa el total. ¿Ya? Y como eso se hace para todos los agentes, ese factor o la suma de todos esos factores suma 1, y por lo tanto cada agente tiene que pagar un determinado monto del total. Y el último, que es el más complicado y que no lo vamos a ver, pero tiene que ver con esta parte de beneficio de los agentes por uso. ¿Ya? Ahí hay teorías bastante complejas con teoría de juegos, lo mismo que presentaba Gabriel hace un rato. ¿Ya? Ok, entonces vamos ya entrando a la parte final del auxiliar, es ver cómo atacamos justamente esta misma parte. ¿Ya? Dijimos que íbamos a ver esto, es decir, cómo hacemos el principio de uso de la red basados en flujo y propiedades eléctricas. ¿Ya? Y aquí hay 3 factores, ¿ya? Que son los que están acá. ¿Ya? Hay 3 posibilidades de hacer esa identificación del uso de la red. El primero es son los factores de distribución de desplazamiento de la generación. Ya vamos a ver la expresión matemática. Básicamente es ver este análisis de sensibilidad de cuál es el delta de generación basado en un delta de aumento del flujo por la línea L. ¿Ya? Es decir, que si yo tengo un sistema, por ejemplo, vamos a dibujar aquí un generador, esta es una barra, vamos a hacer aquí una línea, de aquí hay una carga. Si esta carga aquí aumenta en un diferencial delta L, ¿ya? Se va a producir un aumento del flujo de la potencia, en este caso es súper sencillo porque son solamente 2 nodos, va a haber acá un aumento del flujo delta PL. ¿Ya? Y esto va a motivar entonces va a producir un aumento de la generación de delta G. ¿Ya? Entonces en ese caso es bien sencillo porque solamente hay un agente, ¿ya? Que es este generador que abastece esta carga. Pero en el caso de que esto tenga más agentes, ¿ya? Basado en este mismo aumento de la carga, voy a obtener, perdón, esto mejor va a ser así. Esto es más sencillo de entender. Ignoren esta parte, ¿ya? Si tengo dos generadores, se va a producir un aumento de generador 1 y del generador 2 en un cierto delta, ¿ya? Entonces, eso va a producir
ese aumento de generación de cada uno es debido a que existe un aumento del flujo de potencia por esta línea. ¿Sí? Entonces, ese análisis diferencial es el que me permite identificar este factor de distribución de desplazamiento. ¿Ya? Desplazamiento porque tengo un delta de generación. Es decir, estoy como desplazando ese punto de operación de cada uno de los generadores en un monto delta G. ¿Ya? Y eso, si lo transforma a una prorrata, es decir, si tengo como obviamente la suma de estos dos me tiene que dar esto, ¿ya? Entonces puedo identificar, dividiendo esto en esto, cuál es la participación de este generador, y lo mismo con este de acá. ¿Ya? Y con eso puedo identificar cuál es el uso que hace cada generador de esa red, ¿ya? Entre comillas. Hay otro tipo de factor que es basado, o sea, se llama, perdón, factores de distribución generalizado de generación. Este es similar al anterior. En realidad todos son muy similares, se basan en análisis de sensibilidad, de cuánto el aumento de generación o del consumo, en el caso del que viene abajo, cuando existe un aumento del flujo de potencia por una línea. ¿Ya? Pero en el caso de este generalizado de generación, eh, la diferencia que tiene es que en este caso se hace un análisis del flujo total de la línea. ¿Ya? No es un análisis diferencial, sino que es en el fondo el aumento completo, por decirlo así, eh, del flujo de potencia por una línea. ¿Ya? Y eso es porque depende de una condición de operación. ¿Ya? Para calcular estos factores, en el caso de estos últimos dos, depende de una condición de operación. Entonces yo observo esa condición de operación, veo un aumento del flujo, y eso lo relaciono directamente con estos delta G. ¿Ya? En el caso de los factores de desplazamiento, yo no veo una condición de operación, sino que puedo derivar una expresión matemática que no depende de la condición de operación, ¿ya? Es una condición estática. Perdón, tengo aquí un chat. Ya, ok, Luca. Le Se estoy va. avisando que me tendré que ir, pero muchas gracias, que estén bacán. Ok, Buen fin de semana. igual, chao. Ok, entonces, ya estamos por terminar, nos queda poquito. La idea es que estos factores, como les mencionaba, determinar cuál es el uso del sistema de transmisión por parte de cada agente, ¿ya? Y esto se hace mediante un prorrateo de los cargos necesarios para cubrir estas inversiones, ¿ya? O dicho de otra forma, se hace un prorrateo, se tiene un factor menor que 1, y eso después se multiplica por el costo total de inversión, operación y mantenimiento de esa línea, que permite asegurar eh, cubrir los costos de ese sistema de transmisión. Bueno, me lo voy a saltar un poquito porque no quiero perder el hilo de esto. Entonces, los factores de desplazamiento, que es el primero de los factores que les mostraba, tiene esta expresión o esta derivación, ¿ya? Simplemente nos enfocamos en esto, ¿ya? Donde estos corresponden a los valores de la matriz de reactancia del sistema de transmisión, ¿ya? Entonces hay allí una impedancia o una reactancia más bien en el caso de la transmisión de la línea L, ¿ya? De donde se conecta el generador G. En el caso de una línea está compuesta por dos nodos, un nodo de emisor y un nodo de receptor, así que este es como nodo emisor, nodo receptor, y esa diferencia de reactancia es dividida por, eh, por la impedancia de esa línea, me da ese factor de distribución. Vamos a ver un ejemplo numérico más adelante, si es que lo Sí, alcanzamos oye, a ver. una consulta. ¿Sí? Que no caché bien, ¿esas reactancias son reactancias de los generadores, No, las de no, no, arriba? no, 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 son solamente del sistema de transmisión, son solo de Ok. las líneas. Sí. Sí. Por ejemplo, claro, este generador tiene aquí una reactancia sincrónica interna que tiene que ver con la, el- con la construcción interna del generador. ¿Ya? Eso no va acá. ¿Ya? Son solamente los X de las líneas de transmisión. Y la de abajo, porque hay como una resta de dos reactancias, dividido en otra reactancia, la que se divide es como la reactancia total.
No, esta reactancia es la reactancia de la línea, ¿ya? Estos valores son, o estos índices tienen que ver con la posición de la línea, perdón, del generador en la matriz de reactancia del sistema. Lo vamos a ver un Ah, ya, ratito. Es un ok. poquito complejo, pero no son exactamente que esta diferencia me dé esto, ¿ya? Porque si no es lo mismo, sino que tiene que ver con la posición del generador en la matriz de reactancia del sistema. Vale, gracias. Ya, acá. Entonces, una característica de esto es que estos factores dependen de una barra de referencia, ¿ya? ¿Y por qué dependen de una barra de referencia? Básicamente que es porque cuando hago, perdón, cuando hago esto nace en realidad un poquito más atrás. Ustedes saben que el flujo de C simplificado o el desacoplado rápido, existe una expresión para el flujo de potencia entre dos nodos que se relaciona así como delta, el delta el del flujo de potencia por una línea es aproximado cuando esta aproximaciones son chicas, etc. A la diferencia angular partido en la reactancia que une esos dos nodos, ¿ya? Esto necesita una referencia porque tiene que haber una barra donde este ángulo sea cero, ¿ya? Y de hecho se elige una referencia en estos sistemas de tarificación. Entonces al combinar eso con esto, hay que eliminar una cierta fila y una cierta columna de la matriz de reactancia en el fondo para eliminar esa barra de referencia, ¿ya? Por lo tanto, y eso va a afectar finalmente a la posición, que es lo que le mencionaba acá, de esa impedancia en esa matriz de reactancia. Así que por eso depende de la elección de una barra de referencia. Además, otra característica es que no depende de la condición de operación. Como les mencionaba, solamente depende de unos valores de reactancia. Y esto es basado en un análisis incremental, ¿ya? Que el análisis incremental, bueno, está acá. Básicamente es que existe un delta de potencia en una línea L, ¿ya? Y esto se multiplica, o en realidad es obtenido por el aporte de todos los generadores multiplicado por este factor, ¿ya? En el fondo es que, como en el ejemplo que les mostraba antes, si lo extendemos un poquito, yo puedo tener una línea así. Aquí está el consumo, aquí hay un delta P, ¿ya? Y hay generadores que están acá en esta parte del sistema, ¿ya? Y van a estar inyectando energía ante ese aumento del consumo. Por lo tanto, ¿cómo obtengo ese delta P? Lo obtengo multiplicando los delta G por ese factor. Entonces, básicamente, esa es como la idea principal, que mediante estos factores yo puedo obtener este delta de aumento de flujo de potencia. Otra cosa importante, que no se me olvide, es que esto también se puede aplicar para los sistemas de punto de inyección y punto de retiro, ¿ya? Y también estos factores pueden ser negativos, ¿ya? En ciertos casos, estos valores, por ejemplo, el X sub KG puede ser mayor que el X sub LG, ¿ya? Entonces, en esos casos, este factor va a ser negativo, ¿ya? Eso puede ocurrir especialmente cuando hay un sistema que presenta hartas congestiones. Entonces, la operación de un generador me ayuda a disminuir el flujo por esa línea, ¿ya? Eso ayuda a descongestionar la línea y por lo tanto el aporte de ese generador es que disminuye el flujo por esa línea, ¿ya? Por ejemplo, si hubiera aquí, si el aumento del consumo se produce acá, yo tengo puros generadores que inyectan desde aquí hasta acá, ¿ya? Entonces eso va a producir un aumento de este valor delta P. Pero si yo tuviera un generador acá, en el consumo, ¿ya? Ese delta de este generador va a producir una disminución de este flujo, ¿ya? Porque estoy inyectando de manera local. Entonces estoy bajando el requerimiento de la inyección que tienen estos generadores.
Por lo tanto, este delta o este factor de distribución de este generador puede ser negativo. De hecho, va a ser negativo. ¿Ya? Y eso es porque produce una disminución del flujo de potencia por esta línea en particular. ¿Ya? Hay estrategia, o sea, efectivamente eso puede utilizarse así, ¿ya? En este caso se llama counterflow, porque es como un flujo en el sentido opuesto, pero también hay veces que esto se convierte en cero, o sea, hay sistemas de tarificación donde no aceptan esto y simplemente lo dejan en cero. Bueno, estamos justo en la hora, así que voy a terminar esto y ahí termino con este cuadro resumen y ven el ejercicio en la siguiente clase. En el caso de los factores de distribución, estos son factores generalizados de distribución. Estos factores sí dependen de una condición de operación, ¿ya? Y no dependen de una barra de referencia. La expresión es un poquito más compleja, ¿ya? Pero en este caso no es un análisis de sensibilidad, sino que es una medida del flujo total que existe por esa línea, menos, y aquí igual, en el fondo igual se ocupan los factores que ocupamos antes, ya que calculamos antes, perdón, ¿ya? Pero hay unos, estos factores se calculan de manera distinta. O sea, se utilizan lo que calculamos antes, pero se utiliza otro factor, ¿ya? Perdón, se calcula otro factor, que es este factor de distribución de generación. Básicamente es para aplicación directa para el concepto de acceso en el caso del punto de inyección. Y esto también puede ser negativo, ¿ya? Entonces también está, en ese caso se llama counterflow. Aquí hay una tabla de resumen que muestra cuáles son como los distintos métodos generalizados y las características, ¿ya? Entonces, con esto termino. En el caso de los factores generalizados de desplazamiento de generación, es este GSDF, se puede aplicar a generación o carga. Este de generación, que este ya no se llama de desplazamiento, simplemente generalizado, se utiliza solamente para generación, y este que es de carga no lo vimos, ¿ya? No lo vimos en esta auxiliar, pero es simplemente lo mismo anterior, pero en vez de valorizar en vez de calcular esto con generadores, se calcula con las demandas, ¿ya? En ese caso es porque las demandas están haciendo un uso del sistema de transmisión, y por lo tanto el análisis viene de cuánto es el uso del sistema debido al aumento del consumo, ¿ya? El GSDF utiliza un flujo incremental, son estos delta P y delta G. En cambio, estos otros utilizan una medida del flujo total, ¿ya? Que este valor de PLK es el flujo total por esa línea, ¿ya? A diferencia de lo anterior, que era un delta PLK. Además, como les comentaba, depende de una barra de referencia y la dirección de los flujos. Está este counterflow que les mencionaba. En cambio, estos consideran una condición de operación, ¿ya? Entonces, son distintos enfoques que tiene cada uno. Bien, con eso, me hubiera gustado mostrar estos ejemplos porque era como más sencillo, era como aterrizar todo esto que vimos, pero les pido por favor que ojalá lo puedan estudiar y bueno, y con la Vale lo van a ver la próxima semana, ¿ya? Eso. Vale. La próxima semana también va a tener auxiliar, entonces, de esto mismo. Sí, debería comenzar con esto y luego me parece que va a haber otro tema, ¿ya? Que es el siguiente Ya. que viene. Sí, y también vamos a ver una parte de la fase 2 del juego de la bolsa. También vamos a discutir un poco en el fondo a presentarle, bueno, deberíamos subir durante la siguiente semana los instructivos de la fase 2, solamente para adelantarles, va a haber una fase de contratos bilaterales, así que van a tener que hacer una negociación, ahí viene toda una parte entretenida, y la idea es explicarle un poco eso, y además resolver dudas. También va a haber una parte de reflexión más adelante, donde van a poder, en el fondo, discutir todas estas estrategias que han utilizado, y eso es con el fin de que aprendan simplemente las características que tiene el juego, ¿ya? Al final esta es una actividad para ustedes, así que la idea es que entiendan bien este concepto.
Eso, eso. No sé, Gabriel, si tienes dudas, si no. Respecto a la clase, ¿no? Pero quizás sobre el juego de la bolsa un poco. Sí, sí, dale. Em, Ahí se me olvidó lo que quería preguntar. No, es que más que nada sobre ver cómo poder hacer el feedback de la información que nos llega, porque nos llegó como, por ejemplo, el costo marginal al que se hizo la casación y creo como el total de energía y también la cantidad de plata transada. Entonces, con esa información, básicamente el costo marginal es como lo más importante que hay que ver ahí, ¿no? Bueno, en realidad son varias cosas, pero, o sea, claro, tiene una información del costo marginal, que es la que se envía a todos los grupos, y tienen Ujú. información de los resultados parciales, es decir, como de cada grupo. Y eso obviamente es privado, solamente le llega a tu grupo. Ah, sí, eso sí. Claro. Pero me refiero como a la información general, porque en el fondo igual uno ahí puede ver como si hubo como falta de venta de energía es porque las distribuidoras están como ofreciendo precios muy bajos o cosas así, es como... Claro, claro, sí. Esa es, por ejemplo, una forma. Tú puedes, por ejemplo, ver cómo estaban los precios y probablemente si esto ya escapándonos un poco, o sea, en realidad es como un hint bastante grande, pero tú puedes Ujú. ver básicamente cuáles son los precios y tratar de competir un poco con eso. O sea, Claro, puedes decir quizá, no sé, ofrecer un precio muy alto, que hace muy poca energía, puedo quizá jugar un poco con esas cosas. ya bueno, bacán. Eso Eso, era lo que quería saber. Me ya, pues. sirvió harto lo que dijiste. Sí, es una parte central del juego, pero bueno, la idea al final es que aprendan, así que está bien. Bacán. Gracias a los tres por la clase. Ya, pues de nada, vamos a parar la grabación y estamos.